un montón de historia hasta donde yo llego y hasta donde dejo también, y dejo mi vida y dejo la vida que tenía. De acuerdo. Cindy. Bueno, sí, un poco me parece el tema de que Kate le tomó por sorpresa esta noticia. Digamos que se sentía el ¿Cuál malestar. noticia? La noticia del divorcio Ah, ok, formal. le llega, a ella le llega en la historia, a ella le llega la Exacto. notificación, digamos, del Sí, juzgado o la notificación oficial de exacto. que su marido, a quien ella consideró en algún momento es extraterrestre, esto, perdón, pero es para poner en contexto a los oyentes, ¿no? Paréntesis. A quien en algún momento consideró un extraterrestre porque lo veía, pues, de una manera distinta, le llega la notificación y a pesar de que la situación estaba muy mal, le llega esa sorpresa. Ese es el contexto. Básicamente, pues estaban viviendo una crisis y los dos sabían que las cosas estaban tornándose bastante densas, pero no había nada, una conversación formal en donde pusiera sobre la mesa la decisión del divorcio y simplemente él se la hizo llegar por correo. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esto, realmente sabíamos que ella no se sentía conforme, pero la noticia claramente la toma fuera de base y la hace un poco aferrarse a lo nada que había. Es como la sensación que me da a mí, porque ella en diferentes momentos del cuento manifiesta que le cuesta admitir que esto esté pasando, porque ya es como la declaratoria final. Y yo tengo un fragmento que no sé si puedo leer en este momento, pero me parece que es el que ejemplifica un poco el momento. Por favor, ¿me dan permiso? Entonces voy a mencionarlo precisamente para ilustrar esta idea. Dice: cuando por fin tuviera que declarar ante el entogado y robótico juez y un estenógrafo que guiñaba el ojo cuyos guiños parecían diseñados para evitar el llanto de las esposas, habría de pronunciar el matrimonio irremediablemente roto. ¿Qué poeta de segunda fila se había apoderado de las leyes del divorcio? ¿Encontraría las palabras pegadas en su garganta, falsas en su convicción? ¿Acaso no se podía arreglar todo? ¿Esta época de productos desechables no era también tiempo de fantásticos adhesivos? ¿Por qué irremediablemente roto? ¿Como el ala de un pájaro cantor? ¿Por qué no? ¿Le parece que esta persona con la que estaba casada y que se encuentra sentada a su lado en esta sala es un completo imbécil? Eso sería suficiente y sería más preciso. El término irremediablemente roto te enviaba a una eternidad de preguntas, mientras que el otro no. Sí, ahí está, ¿no? Es un poco lo que mencionaba, esa idea de hasta dónde vamos, qué se puede desechar, si decido desecharlo, si no decido desecharlo. Y además me parece interesante el planteamiento del título incluso, que es como las pérdidas de papel, ¿no? Es como qué tanto de eso que tenemos en una relación es real o es formal, qué tanto de eso que consideramos amor, por ejemplo, es real o es una idea heredada tal vez no sé, de Disney, o qué de ese amor es real, o qué de lo que queda después de un tiempo de relación es lo que podríamos decir que es amor, con suspiro y todo. Pero eso me parece un tema interesante y que a mí también particularmente pues me cuestiona mucho ahí. Carol. Sí, pues yo tengo dos cosas que decir. Una, un poco en este tema del que estamos hablando, y es que yo creo que este cuento habla mucho del descrédito de la noción moderna sobre el amor y sobre las relaciones amorosas. Entonces, lo que a mí me parece en ese aspecto muy interesante es que para la escritora, para el narrador y para bueno, creo que eso, para la escritora y para el narrador es evidente que ese constructo del amor pues no es una cosa permanente, fija, digamos estable, sino que hay unos movimientos de los que además es muy difícil darse cuenta, y funciona un poco pues como un objeto, de alguna manera se va volviendo viejo, se va atrofiando, como la salud, pues como todo en el mundo, o sea, como no hay manera de sostenerlo, a pesar de un poco de lo que dice Caro Contreras de uno le pone todo, pero ¿qué es lo que pone como resistencia? ¿Sí? Y es, sí, aguante, o sí, porque a veces ni siquiera es amor, o sea, lo que dice Cindy de ella, digamos, se alarma cuando recibe la carta, teniendo al esposo al lado, porque el esposo estaba al lado armando unas maquinitas, y ella recibe una carta en la que se entera que el man se quiere divorciar, y el narrador nos deja ver
que no solo se quiere divorciar, sino que al parecer tiene un amante, que es una cosa que se ha vuelto absolutamente convencional en los rompimientos de historias de amor de 20 años, o más, o menos, sino que además compró una casa de la que ella no tenía ni idea. O sea, hay unos diálogos que están quebrados desde hace un montón de tiempo. Y eso es súper contundente en el principio del cuento. O sea, nosotros nos enamoramos con unos emblemas de la juventud, la revolución, estamos en contra de la guerra nuclear, estamos, digamos, avalando las libertades. ¿Y qué pasó después de 20 años? Pues ahora creemos en eso, defendemos lo nuclear, sobre eso establecimos nuestra riqueza y perdimos también la chispa, pues, del amor, que es al final lo más voluble y sí, como difícil también de sostener. Me gusta dentro de esa ironía, pues como que eso no se acaba ahí, o sea, hay una vida después de eso y el amor no define la vida. El amor es pues un lapso, un momento, así como uno tuvo, digamos, momentos en su juventud en que defendió cosas en las que dejó de creer o que se transformaron. Y eso me parece súper importante y contundente y pues, digamos, como un paracaídas sobre lo que significa nuestra noción moderna del amor, que yo creo que teniendo este libro en 2014, pues es una cosa mucho más, digamos, fácil de percibir para estas personas que creen en los amores libres, en las relaciones abiertas, como que, no sé ustedes, pero digamos a mí esas ideas me cuestan, pero entiendo que pues sí, hay que dejar de pensar que el amor y las relaciones de pareja son una cosa sagrada y entender que hay movimientos ahí, como hay movimientos en todo, las plantas se mueren, todo. Lo otro que quería decir, solo robándome un momentito, es que José hablaba de la relación del lenguaje y yo creo que esto en Lori Moore, a diferencia de quizás otros autores que hemos leído, es es fundamental, muy importante, porque ella también es docente de escritura, era docente de lenguaje en un principio y digamos empieza a pensar en la escritura como un trabajo creativo, o sea, ofrece clases de escritura creativa y en esa medida pues no solo se trata de crear historias, sino de pensar en las formas en las que se cuentan esas historias y precisamente uno de los referentes fundamentales que tiene es James Joyce, que es al lado de Virginia Woolf, el padre del discurrir de la conciencia. Entonces creo que esos son datos también hay como para alimentar un poquito esa figura y por qué hace lo que hace. Bien, tengo una pregunta para ustedes y es, ¿han tenido un novio o un esposo extraterrestre así como este personaje que en algún momento llega y dice... A ver, doy el contexto, ¿no? Es ella después de un tiempo se ve con su esposo y dice, a este man no lo conozco después de tanto tiempo y es un extraterrestre para mí. Entonces la pregunta es, ¿lo han tenido? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué pasa esto? Es decir, ¿qué pasa en las relaciones para que llegue el punto en que uno esté viviendo con un extraterrestre y no, por ejemplo, surja un redescubrimiento de la pareja o un replanteamiento de esos temas que hacen que la cosa, lo que decía Carol, o sea, todo se está moviendo, todos estamos cambiando, todos estamos evolucionando? ¿Por qué llegar hasta ese punto de desconocer al otro y no más bien de seguir construyendo o desevolucionando? Pero pues, como bueno, sea. hay que decir que es la amiga, ¿no? Es Jan la que le dice, la que describe a los hombres claro. Así. No es ella la que lo piensa, es la amiga, que tiene unas relaciones bien diferentes con las parejas seguramente. Pues yo no sé, frente a eso que dice Alejandro, yo siempre digo una cosa. No sé qué opinan ustedes. Tú sabes con quién te casas, pero no sabes de quién te separas. ¿Ok? No, pero completamente de acuerdo con José. O sea, uno se casa con una persona y se separa de otra absolutamente diferente. ¿Y cómo sucede eso? Que es un poco respondiendo a la pregunta que tú haces y es como, pues no tengo ni la menor idea. Eso solo sucede. Sí, o sea, dentro de la cotidianidad, dentro de los planes de la vida, dentro de lo que uno deja transcurrir y deja pasar de... No sé, ay, no me gusta que te eches la comida encima, pero no te digo nada porque pues, ya, haga lo que se le dé la gana y ya no me importa y lo dejo pasar, pero me sigue molestando y me sigue rayando. O sea, es como dentro de esa cotidianidad que pasan las cosas y uno no se da cuenta. Y uno no se da cuenta exactamente cómo es que pasa o en qué momento es que pasa.
¿sí? Planteo la pregunta porque me sonó mucho la idea de esto de la generación de los baby boomers, que digamos que marca, pues bueno, finalmente es la generación de la que tenemos referencia hoy, ¿no? Y son nuestros papás, son nuestros abuelos de pronto tal vez. Es decir, ¿cómo evolucionamos o no evolucionamos o seguimos repitiendo unos patrones en donde, a pesar de la apertura de la información, de la posibilidad de tener acceso a unas fuentes distintas, de tener unas relaciones distintas, de tener una visión de mundo en donde decimos, bueno, las relaciones pueden ser abiertas o no, igual seguimos repitiendo esos patrones? O sea, ¿qué nos pasa? Es como la pregunta que me hacía con este cuento. Es que hay una cuestión, yo creo que también tiene que ver mucho con esa generación y que nos sigue marcando obviamente a nosotros, y es que si bien es una generación que tuvo muchas rupturas con respecto a sus predecesores, es una generación que también sigue siendo conservadora. Entonces está en esa lucha permanente entre ya no importa, somos libres, rompamos las cadenas, pero el matrimonio es para siempre, usted se casó y ahí se queda. Entonces el matrimonio no evoluciona. Las personas puede que sí, el matrimonio como institución posiblemente no, y se sigue creyendo en el valor del matrimonio como institución por encima de todo, y resulta que un día la persona se levanta y no sabe quién es el tipo o la vieja la que tiene al lado, porque pues hay que respetar la institución, que es la familia, que es el matrimonio, y eso se rompe y pues no supimos qué hacer. Pero tengamos en cuenta también que la sociedad norteamericana, los gringos son súper conservadores de verdad en muchos sentidos, y aún hoy, aunque suene chistoso, se siguen juzgando por terminar un matrimonio. No es que aquí no lo hagamos, pero yo creo que aquí hay como otras maneras de llevarlo, asimilarlo, y allá todavía la palabra divorcio sigue siendo muy fuerte. Y voy a remitirme a mi ser prehistórico. Cuando yo era niña había una serie de televisión que era gringa, Después de los 30. Y era una serie súper chévere en la que el argumento partía de una pareja súper bonita que se divorciaba. Y como todo alrededor se rompía porque era increíble que se divorciaran, y yo me acuerdo que la mamá de ella era un ser cruel y perverso que la juzgaba permanentemente porque cómo dejó que se le acabara ese matrimonio tan bonito que tenía, cuando en realidad el matrimonio ya se había acabado hacía rato. Entonces es eso, es como que, y esa serie es de los finales de los 80, comienzos de los 90, es decir, es de esta generación de los baby boomers, y entonces es como, el mundo sí ha cambiado muchas cosas. Nosotros como seres humanos hemos quebrado muchos de los paradigmas que traíamos, pero esa es la institución matrimonial, esa es la institución de la familia, y la idea del amor romántico que dura para toda la vida es una idea que todavía no se ha podido romper y de la que nosotros todavía estamos bebiendo a diario y en muchos sentidos. Entonces, esa es esta serie de cuentos, estos 8 cuentos que de una u otra manera están atravesados por el amor romántico, pero también por el amor filial, pero también por otro tipo o por muchos tipos de amor. Lo que nos dicen es eso: seguimos idealizando el amor, seguimos buscando el amor, seguimos esperando el amor y seguimos confiados en que el amor solito se va a mantener. Y resulta que un día llega un papel y nos dice, lo sentimos, el amor ya se acabó. Bueno, Caro Lancheros. Y ese papel que llega además dice, quiero leer un pedacito del cuento, y dice: los papeles designaban a Kit y a Rafe por sus nombres legales, Catherine y Rafael, como si quienes se divorciaran fuesen sus versiones más formales. Sus partidas de nacimiento se iban a divorciar en vez de ellos. Y eso me hace pensar mucho en lo que mencionaba José y con lo que Caro Contreras estuvo tan de acuerdo, y es, pues se sabe uno con quién se casa, pero no de quién se separa, pero eso me hace pensar, antes del matrimonio, antes de una relación con otro, es en la relación que uno tiene consigo mismo, y es que uno va cambiando todo el tiempo. Y yo, los recuerdos que tengo que lo mencionaba un poco Carol también ahora, o sea, los recuerdos de cosas que a mí me gustaban hace unos 15 años, ahora digo, ¿por qué me gustaba tanto eso? Entonces también es normal que lo que decía Juli, de repente pase que uno se despierta al lado del otro y dice, este personaje alguna vez, ¿por qué me gustó? ¿No? Eso, digamos, por pensar. Y yo aquí me hace recordar mucho una cosa que le escuchaba decir a mi madrina, que es una baby boomer, es la mejor amiga de mi mamá de toda su vida, una señora que tiene 70 años, que es increíblemente sabia, alegre, es una persona muy chévere. Y una vez medio en broma me lo dijo, pero sé que lo dice muy en serio, porque ella
pues tiene un matrimonio como los que menciona Juli, de una institución que no se puede acabar, pero ella tiene una mente muy libre y muy abierta, y me decía, los matrimonios y las relaciones de pareja debían durar 5 años. Y si uno a los 5 años revisa y ve que ese personaje que tiene al frente todavía le satisface y que